Uno de ustedes. Es un gozo poder estar compartiendo la palabra del Señor en este tiempo, y quisiera invitarles a que en verdad pudiéramos aprovechar al máximo este tiempo y que pudiéramos poner todo nuestro espíritu, cuerpo y alma para poder recibir el mensaje que está en la palabra del Señor. Mi nombre es Mario Lenin Ayala. Soy un pastor que viene de Guatemala, un país en América Central, y creo que Guatemala es conocida por muchas cosas, ¿verdad? Pero creemos que Guatemala también es un país que debe ser conocido por el Evangelio, y por eso estamos aquí nosotros también. Nos da gozo encontrar a los latinos aquí en Europa y saber que Dios está usando al pueblo latino también para llevar este mensaje a todas las naciones de la tierra, y bendigo sus vidas. En realidad no están aquí porque tal vez ustedes hayan querido estar. Yo sé que esta es la agenda del Señor, y que en ese tiempo es que ustedes apartaron este espacio para poder recibir este mensaje que nosotros estamos trayendo acá. Quiero decirles que es la primera iglesia que visitamos en este recorrido aquí en Italia, así que ustedes son la primicia, ¿verdad?, de este mensaje, y eso es una bendición para ustedes realmente. Aparte de eso, es la primera vez que entramos a Europa, y es el primer país, la primera ciudad, la primera iglesia que estamos tocando, así que por alguna razón ha de ser, ¿verdad? Dios tiene sus propósitos, y bueno, espero que ustedes puedan recibir esta palabra. Y yo voy a pedir que usen mucho su Biblia. Vamos a leer la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios. Así es, ¿verdad? Amén. Es la palabra de Dios. Entonces le quiero invitar a que abra su Biblia a el Evangelio de Juan, capítulo 17 y versículo número 3. Y vamos a leer ahí. Usted va a leer ahí en voz alta. Yo voy a contar a 3 y usted lee Juan 17:3. Vamos a leer lo que la palabra del Señor nos dice esta mañana. Amén. ¿Lo tiene? Juan 17:3, cuento a 3, entonces usted lo lee en voz alta. 1, 2 y 3. Amén. Oramos. Padre Celestial, te damos a ti la gloria, te damos la honra. Gracias porque nos permite, Señor, abrir tu palabra en este lugar. Gracias porque sabemos que tu Santo Espíritu nos va a guiar a toda verdad, que tu Santo Espíritu nos va a dar la gracia, la revelación, la sabiduría y el entendimiento, Señor, que necesitamos para cobrar vida a través de tu palabra. Oramos, Señor, en este momento, y ponemos este tiempo, Señor, para que todo nuestro ser esté dispuesto, Señor, a cobrar vida a través de esta palabra. Señor, abre, Señor, en este momento nuestro entendimiento, así como lo hiciste con aquellos discípulos, Señor, y abriste su entendimiento, Señor, y ellos pudieron comprender las Escrituras. Hoy, Señor, oramos para que ese mismo entendimiento venga, Señor del cielo, a quienes recibimos esta palabra, y que nuestro entendimiento sea abierto para que podamos comprender el mensaje de las Escrituras, el Evangelio que tú dejaste, Señor, para cobrar vida a través de esa palabra. Oro, Señor del cielo, poniendo este tiempo delante de tu trono, y ruego que tus ángeles, Señor, que están delante de ti, vengan, Señor, y traigan la respuesta del Evangelio, traigan la respuesta de vida, Señor, a cada uno de aquellos, Señor, que recibimos esta palabra. En el nombre poderoso de Jesús, quien es el Cristo tuyo, oramos, Señor. Amén y amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios esta mañana? Quiero entonces hablar del Evangelio, el Evangelio de la Biblia, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y te conozcan a quien tú has enviado. Y sabemos que Dios envió a Cristo para que fuera nuestro Señor, nuestro Salvador, fuera nuestro Cristo. Entonces podemos entender que toda la Escritura nos da ese único mensaje. Es que toda la Biblia nos habla de ese mensaje, del Mesías en el Antiguo Testamento y del Cristo que vino en el Nuevo Testamento. Sabemos que Mesías está en un idioma y traducido significa ungido, y sabemos que Cristo está en otro idioma y traducido también significa ungido. Así que Mesías y Cristo significan ungido, el ungido de Dios, el enviado de Dios, ¿verdad? Por eso el Evangelio, la vida eterna, consiste en que conozcan a Dios y a aquel a quien Él ha enviado, al Cristo. Tenemos entonces que entender profundamente el Evangelio, y yo quiero compartir con ustedes, en primer lugar, cómo es que el ser humano fue creado.
cómo originalmente fue creado el ser humano, cómo es que Dios se encargó de crear al ser humano y lo hizo un ser bendecido, una criatura bendecida. La Biblia dice en Génesis 1, 26 al 28, explica ahí claramente que Dios bendijo al ser humano cuando lo creó. Lo bendijo Dios y le dijo: fructificad, multiplicad, sojuzgad la tierra y todo lo que Él había creado. Es que el ser humano es un ser muy prominente. El ser humano fue creado de esa manera, fue creado con autoridad, fue creado con señorío, fue creado, hermano, con todas las características que necesitaba. Él representaba a Dios en toda la creación. Así fue creado originalmente el ser humano. Era un ser bendecido porque estaba con Dios. Era un ser que fue creado con toda esa grandeza, con todo ese señorío, con toda esa realeza, con toda esa autoridad, con todo ese poder, porque era el representante de Dios en toda la creación. El ser humano originalmente fue un ser bendecido por Dios, muy prominente, ya a tal grado que el ser humano fue creado como el rey, ya, y fue creado, puesto en la creación como rey para gobernar la creación que Dios había creado. El ser humano representaba a Dios y era el que gobernaba, era como el rey que gobernaba la creación. Así era el ser humano de prominente. Pero también era un sacerdote que le daba el culto a Dios todos los días. Entonces el ser humano fue creado no solamente como rey para gobernar la creación, sino también como un sacerdote que le da la gloria a Dios. Fuimos creados para gloria de su nombre. Entonces para eso fue creado el ser humano. Originalmente el ser humano estaba con Dios y adoraba a Dios y no tenía ningún problema. ¿Por qué? Porque estaba con Dios. Era el sacerdote que le ofrecía la honra, el culto y la gloria al Creador. Era el que gobernaba también la creación de parte de Dios. Así que era rey, era sacerdote, pero también era el que hablaba a la creación, el que le ponía nombre a todas las cosas creadas. Era el profeta que le hablaba a toda la creación de parte del Creador. Entonces el ser humano fue creado originalmente bajo esos tres oficios: rey, profeta y sacerdote. Así era el ser humano, de prominente. Quiero hablarles de los principios de esa creación. Cuando Dios creó todas las cosas, ustedes pueden ver Génesis 1 y Génesis 2 y se van a encontrar ahí con los principios de la creación. Se van a dar cuenta que Dios estableció principios desde el momento en que empezó a crear todo. Y es que los principios de la creación siguen vigentes hasta el día de hoy. Por ejemplo, ¿quién dijo que los peces debían de vivir en el agua? ¿Será que fue algún científico o fue Dios? ¿Qué dicen ustedes? Fue Dios, ¿verdad? Ese es un principio de la creación, ¿sí? Ese es un principio creativo. Dios dijo: los peces van a vivir en el agua, ¿verdad? Y ahí están hasta el día de hoy. Ese es un principio creativo. ¿Quién dijo que los árboles debían estar enraizados en la tierra? ¿Será que fue algún botánico? Fue Dios. Y entonces los árboles deben permanecer enraizados en la tierra. Entonces el pez, cuando está en el agua, tiene vida. El árbol, cuando está en la tierra, tiene vida. El ser humano fue creado para estar con Dios. Entonces el ser humano, cuando está con Dios, tiene vida. ¿Qué sucede si sacamos a un pez del agua? ¿Qué le pasa al pez? ¿Y por qué se muere? Es que se rompió un principio de la creación. ¿Qué sucede si arrancamos el árbol de la tierra y lo dejamos botado ahí? ¿Qué pasa con ese árbol? También, ¿qué pasa con el ser humano cuando está separado de Dios? Son principios de la creación. Es que fuimos creados para adorarlo. Fuimos creados para estar con Él. El ser humano fue creado para estar con Dios todos los días de su vida. Fue creado para estar delante de Dios, adorarlo, servirle, darle la gloria, darle la honra. Así fue creado originalmente el ser humano. Por eso es que le dieron tanta grandeza, le dieron toda esa realeza, autoridad, señorío, todo se lo dieron, porque cuando estaba con Dios lo tenía todo. Es que el ser humano, cuando estaba con Dios, no tenía ningún problema. No habían problemas sociales, no habían problemas de la familia, ni siquiera problemas económicos. El ser humano no tenía ningún problema. ¿Por qué? Porque estaba con Dios y disfrutaba de todo. Pero ¿qué sucede cuando el ser humano queda separado de Dios? Le vienen todos los demás problemas. Le vienen los problemas de la vida. Juan 15:5 dice: Jesús le dijo a sus discípulos: yo soy la vid, ustedes son los pámpanos, separados de mí nada podéis hacer. Es que separados de Dios, el ser humano no puede hacer nada. Yo le pongo un ejemplo. Pensemos que usted tiene un pez y entonces dice: voy a ponerle una pecera de oro a este pez.
y compra una gran pecera de oro y pone a ese pez dentro de la pecera, pero no le pone agua. ¿Qué le pasa al pez? Pero si tiene una bonita pecera, pero no tiene lo más importante. Entonces usted dice, esta bonita pecera es de oro y el pez va a estar contento porque ahora vive en una pecera de oro, pero entonces le voy a dar toda la comida que va a necesitar en el mes. Y entonces viene y agarra toda la comida y se la echa ahí dentro de la pecera de oro, pero sin agua. Y entonces ese pez tiene toda la comida que va a necesitar durante el mes. Y tiene una pecera de oro. Pero ¿qué pasa? También se muere. ¿Por qué? Porque le falta lo más importante. El ser humano es igual. El ser humano puede tener todo, pero si le falta lo más importante, está muerto espiritualmente. Amén. Estos son los principios de la creación. Entonces podemos entender cómo aquel ser humano fue creado como un ser bendecido y le dieron todo lo que iba a necesitar. Sin embargo, este ser humano, aunque tenía toda la realeza, todo el señorío, toda la autoridad, toda la grandeza que Dios le había dado, y podía señorear toda la creación. En el Salmo 8, usted lo puede ver desde el versículo 4 en adelante. Usted puede leer y el salmista escribe y dice, ¿y qué es el hombre para que tenga de él memoria? Lo coronaste de gloria y de honra, lo hiciste un poco menor que Dios, dice en una versión incluso, y le dice a señorear sobre todas las cosas creadas. Así era de prominente el ser humano. Cuando estaba con Dios, así fue creado de esa manera, y podía vivir feliz. Y podía vivir sin problemas. Es que el ser humano cuando está con Dios es feliz. La única manera en que el ser humano puede ser feliz es estando con Dios. No se puede ser feliz de otra manera. Se puede tener peceras de oro, se puede tener toda la comida que yo necesito en la vida, pero si no tengo a Dios, estoy separado de Dios y estoy muerto espiritualmente. Entonces, separado de Dios, nada podemos hacer. Entonces aquel ser que fue creado con mucha bendición tuvo un problema. Ocurrió el problema, vino el problema, y toda la bendición que tenía se vino para abajo. Entonces tenemos que entender que esto es el Evangelio. Se perdió algo muy importante, y yo quiero explicarle cuál es ese problema que surgió cuando el ser humano quedó separado de Dios. Le vinieron todos los problemas que hasta el día de hoy tiene que enfrentar a diario. Y quiero que revise su Biblia conmigo. Y vamos a abrir el capítulo número 3. Ya revisamos el capítulo 1 y 2. Un ser bendecido. Ahora vamos al capítulo número 3 de Génesis. Y quiero que lo lea ahí en su Biblia. Y vamos a leer el capítulo número 3. Vamos a leer el versículo número 1 primero. Y yo le voy a pedir que usted lo lea ahí en voz alta. Así que voy a contar a 3. Génesis 3, verso 1. Solamente el versículo 1. Por favor. 1, 2 y 3. Más de todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer, como que Dios no hay de todo árbol del huerto. Amén. ¿De quién nos habla ahí ese versículo? Es que aquí empieza todo el problema. Nos está hablando del enemigo, nos está hablando de Satanás, del engañador, del adversario. Nos está hablando de él ahí. Es que el ser humano tiene un problema, y el problema es muy grave. Es que quedó separado de Dios. El ser humano tiene un problema, y es un problema espiritual. Y ese problema espiritual tiene 3 raíces. Y mientras no se resuelvan esos 3 problemas espirituales, hermano, el ser humano no puede encontrarse con Dios. Entonces el primer punto, la primera raíz de ese problema espiritual es que Satanás existe hasta el día de hoy. Y hasta el día de hoy Satanás sigue destruyendo la vida del ser humano. Hasta el día de hoy Satanás sigue destruyendo la familia. Hasta el día de hoy Satanás sigue destruyendo la iglesia. Hasta el día de hoy Satanás sigue destruyendo las naciones. Hasta el día de hoy Satanás sigue destruyendo continentes. Hasta el día de hoy Satanás sigue destruyendo el mundo, y no hay ningún ser humano que lo haya podido detener hasta el día de hoy. Ese es el primer punto del problema espiritual que padece el ser humano. Satanás hasta el día de hoy sigue destruyendo. Voy al segundo punto, a la segunda raíz del problema espiritual. Está en Génesis capítulo 3, versículos 6 y 7. Yo quiero que lea estos 2 versículos, por favor, muy atentamente. Génesis 3, versos 6 y 7.
Voy a contar a 3. 1, 2 y 3. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol propiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿De qué nos está hablando acá? Es el segundo punto del problema espiritual. Es el pecado. El pecado entró a la raza humana. El pecado vino y entró como consecuencia del engaño de Satanás. Es que Satanás engañó a la primera pareja humana. Y entonces entró el pecado. Entró el pecado a toda la raza humana. La Biblia lo dice así claramente, que por un hombre entró el pecado y la muerte. Y todo eso alcanzó a toda la raza humana. Así que el pecado es la segunda raíz de este problema espiritual que toda la raza humana tiene hasta el día de hoy. El pecado hasta el día de hoy sigue destruyendo a las personas. El pecado hasta el día de hoy sigue destruyendo a la familia. El pecado hasta el día de hoy sigue destruyendo a la iglesia. El pecado hasta el día de hoy sigue destruyendo naciones. El pecado hasta el día de hoy sigue destruyendo continentes. El pecado hasta el día de hoy sigue destruyendo al mundo entero. Y nadie ha podido perdonar el pecado. Nadie ha podido detener el problema del pecado. Es que no hay ningún ser humano que sea capaz de solucionar el problema del pecado. No hay ningún ser humano que haya podido resolver el problema del pecado. Entonces hay dos puntos. Satanás engañó y entró el pecado. Esa es la segunda raíz del problema espiritual que tiene todo ser humano. Como consecuencia del pecado, Dios, que es un Dios santo, ya no pudo estar con el ser humano. Aquel ser humano que era bendecido al principio. Y aunque Dios lo quisiera seguir bendiciendo, Dios es santo y no puede estar con el pecado. Y entonces Dios tiene que separarse. Génesis capítulo 3. Léalo ahí, por favor. Versículo 23. Amén. 1, 2 y 3. Y los sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de la que fue tomada. Echó pues fuera al hombre y puso a través del huerto de Edén y una espada especial que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Este es el tercer punto del problema espiritual. Es que el ser humano quedó separado de Dios. Dios lo tuvo que sacar de su presencia. Y entonces le vinieron todos los demás problemas al ser humano. Por eso, cuando hablamos de que el ser humano está separado de Dios, tenemos que entender la profundidad de este problema. Satanás engañó al ser humano e introdujo el pecado. Y al volverse pecador, el ser humano queda separado del Dios santo. Dios ya no puede estar con aquel ser que había creado, con bendición, con señorío, con autoridad. Ahora Dios lo tiene que sacar de su presencia. El ser humano queda separado de Dios. Y entonces cae en la peor condición que ha tenido la raza humana. Este es el tercer punto del problema espiritual. La separación entre Dios y el hombre existe. Y el ser humano por sí mismo no puede regresar a Dios. Aun cuando haga un montón de esfuerzo. Aquí el ser humano se cubrió con hojas de higuera. Esto nos habla del esfuerzo humano por cubrir el pecado, por cubrir la desnudez. Se puede llamar como usted le quiera poner. Cualquier nombre le puede dar a esas hojas de higuera, pero de igual manera no van a servir. No van a servir. El pecado está ahí. Y entonces el ser humano está separado de Dios y tiene un problema serio, porque ahora ya no puede adorar al rey que adoraba antes. Ya no puede darle el culto como lo hacía antes. Ya no puede ser el sacerdote que ministraba antes. Ya no puede ser el rey que gobernaba la creación. Ya no puede ser el profeta que le hablaba a la creación. El ser humano perdió su condición de ser una criatura bendecida. ¿Gracias a qué? A la separación. Y este es el núcleo, es el punto más grave del problema espiritual. El ser humano separado de Dios. Entonces, como el ser humano es un ser espiritual, fue creado así, espiritualmente, para estar con Dios. El ser humano necesita estar con Dios. Y entonces, para llenar esa necesidad espiritual, el ser humano ha inventado un montón de cosas. Ha inventado sustitutos de Dios.
Ha inventado cosas que le hacen sentirse cerca de Dios o pretender llegar a Dios. ¿Pero por qué? Es que el ser humano está separado de Dios. Esa es la condición espiritual en que quedó el ser humano. Y en realidad estos tres problemas que les he mencionado, que constituyen las bases del problema espiritual del ser humano, no se resuelven humanamente. Yo puedo tener mucho dinero, pero no por eso voy a derrotar a Satanás. Puedo tener mucho conocimiento teológico, de hecho lo tengo, pero no por eso puedo resolver el problema del pecado. Puedo tener mucha preparación académica y también la tengo, pero no por eso voy a poder estar cerca de Dios. Es que este problema espiritual es tan grave, es muy grave, pero la iglesia de hoy no se ha enterado de la gravedad del problema espiritual. Es más, la iglesia de hoy tal vez no ha entendido cuál es el problema espiritual. Y entonces, aunque hablan de la Biblia, aunque revisan la Biblia, estudian la Biblia, pero a profundidad no han entendido el problema espiritual. Por eso nosotros estamos entrando para enseñar a la iglesia este problema espiritual. Es un problema tan grave, es un problema tan fuerte que está metido dentro de la raza humana. Es un problema muy serio, a tal grado es tan serio que Dios mismo tuvo que venir para resolverlo. Porque el ser humano no lo podía hacer. El ser humano no puede derrotar a Satanás. El ser humano no puede resolver el problema del pecado. El ser humano no puede regresar a Dios por sí mismo, aunque lo intente, aunque haga esto, aunque haga lo otro, no puede. Ni la filosofía, ni el conocimiento, ni la religión, ni el dinero, ni la educación, ni nada. Nada nos puede regresar a Dios. Solamente hay una forma de regresar a Dios y es Cristo. No hay otra manera. Entonces, este evangelio es el que ya no se está predicando en los púlpitos. Entonces, como no se está predicando este evangelio, la iglesia también está fracasando. Porque Satanás la sigue destruyendo. El pecado la sigue destruyendo. Y la separación con Dios también sigue destruyendo la iglesia. Entonces, una iglesia que entiende el problema espiritual y entiende cuál es la respuesta al problema espiritual y se aferra a esa respuesta, entonces se encuentra con el fundamento. Y Primera de Corintios capítulo 3 versículo 11 es bien claro cuando dice que nadie puede poner un fundamento distinto del que ya está puesto. Amén. Y ustedes saben quién es. Entonces podemos entender este problema espiritual tan profundo. Se metió en la raza humana, se metió a nuestra vida. El problema espiritual está metido dentro del ser humano. Y es grave. Entonces la iglesia hoy ha estado tratando de resolver el problema espiritual, pero lo hace de formas equivocadas, como por ejemplo, está enseñando tal vez ética, o tal vez moralidad, o tal vez cosas humanas, pero todo eso no resuelve el problema espiritual. Todo eso es como un árbol, ¿verdad?, que tiene esas tres raíces, y entonces ese árbol va a producir fruto, y entonces la iglesia viene y dice, este es un mal fruto, entonces corta las ramas. Dentro de pocos meses vuelve a brotar. ¿Por qué? Porque no se ha cambiado, no se ha resuelto, no se ha arreglado el punto de las raíces. Y mientras estas tres raíces sigan afectando la vida de la iglesia, los frutos de la iglesia serán los mismos. Por eso el evangelio viene para que podamos entender qué es el problema espiritual y cuál es la respuesta que Dios ya nos dio. El ser humano fue creado con grandeza. Y le dieron un pacto muy claro. ¿Y cuál era el pacto? Era el pacto de que tenía que obedecer la palabra de Dios. Le dijeron, Dios le dijo al ser humano, puedes comer de cualquier árbol que está en el huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal, excepto de ese árbol. O sea, le dijo, puedes disfrutar de todo lo que yo he creado, excepto de ese árbol del bien y del mal. No comas de ese árbol, porque el día que comas de su fruto, ciertamente morirás. ¿Sí? Ese era el pacto, esa era la palabra de Dios. No es que estuviera escrito, pero es que Dios le dio un pacto, le dio una palabra, le dio allí una promesa, le dijo, yo te voy a bendecir, yo te voy a dar todo, solamente obedece lo que te estoy diciendo. Y entonces yo pregunto, ¿será que era muy difícil para el ser humano obedecer lo que Dios le estaba diciendo? ¿Qué cree usted? ¿Será que Adán y Eva estaban preparados para obedecer ese pacto que Dios les estaba dando? Yo creo que sí.
Ellos podían obedecer a Dios o no obedecerlo. Y ellos fueron engañados por Satanás. Y entonces no obedecieron el pacto. No obedecieron la palabra de Dios. Y si revisamos la Biblia detenidamente, nos daremos cuenta que hay dos cosas que hicieron que se perdiera este pacto. ¿Cuáles eran? Primero, Eva, por ejemplo, no tenía claro el pacto. Eva no tenía claridad en el pacto. Es decir, que Eva estaba ignorando parte del pacto. No lo tenía claro. No lo podía explicar claramente. No lo podía obedecer por lo mismo. ¿Por qué? Porque no lo tenía claro. No lo había entendido. No lo conocía a profundidad. Entonces no conocer el pacto, no conocer el pacto que Dios nos ha dado, también nos hace errar en este tiempo. No conocer la palabra de Dios nos hace fracasar igual que Eva. ¿Cuál es el problema de la iglesia de hoy? Es que no está conociendo la palabra. La iglesia de hoy no lee la Biblia. La iglesia de hoy está olvidada de la palabra de Dios. Y entonces muchos son engañados porque no conocen la palabra de Dios, que es el pacto. No la conocen, entonces son engañados fácilmente. Esto habla de la ignorancia, del pacto, de la palabra. El segundo aspecto que hizo que se perdiera el pacto fue la incredulidad. Adán conocía bien el pacto, pero no creía el pacto. Y entonces cuando vio que Eva había comido del fruto prohibido y vio que no murió, dijo, no, pues Dios dijo que iba a morir y no murió, entonces también voy a comer yo. Y no le creyó a Dios. Entonces la ignorancia y la incredulidad llevaron al ser humano a perder originalmente el pacto que le habían dado. Y eso es muy grave, porque se repite hasta el día de hoy. Se sigue repitiendo hasta el día de hoy. Es que el pacto sigue vigente. Por eso cuando ustedes leen, por ejemplo, al profeta Oseas habla y dice, mi pueblo perece. ¿Por qué? Porque le falta conocimiento. Eso se llama ignorancia. No conocen mi palabra. Y si siguen leyendo ahí, ustedes la segunda parte de ese versículo de Oseas 6, ustedes van a ver, y dice, ustedes mis sacerdotes, en cuanto no quisieron obedecer mis leyes, yo también me olvidaré de ustedes y me olvidaré de bendecir a sus hijos. Eso es lo grave. Perder el pacto es muy grave. Entonces la iglesia de hoy está perdiendo el pacto, no ha entendido el evangelio y por lo tanto no lo puede obedecer. Y entonces Satanás viene y la vuelve a engañar, Es que esto ha sido así. Ha sido así. Pablo estaba preocupado por la iglesia de Corinto, ustedes se recuerdan. Y le dice, temo que así como Eva fue engañada por la serpiente, vuestros sentidos sean extraviados de la verdad y de la adoración a Cristo. Y entonces la iglesia de Corinto también tenía ese problema. Y la iglesia de hoy tiene ese problema. Por eso es que el evangelio debe entrar a la iglesia. Muchos creemos que el evangelio es para los que están allá afuera. Es que aquí empieza con nosotros. Si nosotros no podemos tener claro el evangelio, entonces tampoco lo podemos ir a dar. ¿Por qué? Porque la iglesia de hoy no puede evangelizar. ¿Por qué la iglesia de hoy no puede ir a salvar a su ciudad? ¿Por qué la iglesia de hoy no se atreve a salir a compartir la buena noticia? Por una sencilla razón, es que no se puede dar lo que no tenemos. Yo no puedo dar lo que no tengo. Entonces si yo no lo tengo, yo no lo puedo dar. Yo no lo puedo dar, pero si lo tengo claro y lo tengo en mi espíritu, entonces lo puedo dar. Nosotros éramos una iglesia que no evangelizábamos. Éramos una iglesia que no salíamos a las calles. Pero cuando entendimos el pacto, entonces empezamos a cumplir la evangelización mundial. Y entonces se ha levantado gente que ha entendido el evangelio y ha podido ir y compartirlo en las calles. Y no es que hagamos grandes multitudes, no, vamos de casa en casa, de colonia en colonia, de parte en parte de la ciudad, y así estamos llenando toda nuestra ciudad. Y sabemos que antes de que Cristo venga terminaremos de evangelizar toda nuestra ciudad, barrio por barrio, calle por calle, casa por casa, familia por familia, y toda la gente conocerá el evangelio de la Biblia. Esta es la iglesia que Dios quiere levantar en este tiempo. Oro para que ustedes reciban la gracia del Espíritu Santo y que puedan ser levantados desde esta nación también con este evangelio. Entonces, de verdad, entender el problema espiritual es muy importante para la iglesia. ¿Cuál es la esencia de ese problema? Satanás, el pecado y la separación del hombre con Dios. ¿Cuál es la esencia de ese problema? Es que se perdió el pacto.
Se desobedeció la palabra de Dios. Y entonces se antepusieron argumentos humanos. Se colocaron otras cosas y por último se fue dejando la palabra de Dios. Y entonces el evangelio de la Biblia hoy está igual. El evangelio original de la Biblia está escondido. Y la iglesia necesita volver al evangelio original de la Biblia. Necesitamos entender cuál es la respuesta a este problema espiritual. Cuando leímos el primer versículo, Juan 17:3, usted se recuerda que dice que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a quien tú has enviado. Entonces esto es el evangelio. Entonces la esencia del problema espiritual es que se perdió ese pacto y el ser humano desobedeció la palabra del Señor. Como consecuencia, usted puede ver en el capítulo número 3 de Génesis que le vinieron todos los problemas de la vida del ser humano. Ahí empezó el dolor en las preñeces de la mujer, ¿verdad? Aumentaré el dolor en tus preñeces. No era así antes. Apareció el dolor, apareció la maldición. El ser humano ahora tiene que trabajar duro para poder sobrevivir. Es que la maldición llegó, la tierra ya no producía como antes producía. Y le vinieron todos los problemas a la vida del ser humano. Empezó el problema del matrimonio. El hombre se enseñoreó de su mujer. Y tu deseo será para tu marido. Es que la mujer cuando probó del fruto quería sabiduría. Y yo siempre he preguntado, ¿para qué querría a la mujer sabiduría? Y entonces Dios le dice después, tu deseo será para tu marido. Entonces ahí empezó el problema del matrimonio y sigue hasta el día de hoy. Entonces la esencia de este problema espiritual es que se perdió el pacto. Y de ahí surgen todos los problemas. Viene el problema de la ecología. Usted puede revisar Génesis 3 y ahí están todos esos problemas. Se deterioró el ambiente. Y como se deterioró el ambiente, aparecieron las enfermedades. Vino el problema de la enfermedad, el problema físico. Se deterioró la creación, entró la maldición a toda la creación. Y entonces, aunque hoy se hagan muchos esfuerzos ecológicos, de verdad, toda la creación está bajo la maldición del pecado. Entonces le vinieron todos los problemas. El ser humano que no moría, que vivía eternamente con Dios, ahora está muerto espiritualmente. Aquel que adoraba a Dios ya no lo puede adorar como antes lo hacía. Es que entró la muerte, entró el pecado, y el ser humano que tenía toda la vida cuando estaba con Dios, ahora está en una condición de muerte espiritual, separado de Dios. ¿Por qué? Por haber desobedecido el pacto que Dios le había dado. Romanos capítulo 5, versículo 12, quiero que vaya conmigo. Romanos 5, 12. Quiero que lo lea, por favor. Voy a contar a 3. 1, 2 y 3. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado entró la muerte, así todos los hombres por buenos pecar. Entonces por un hombre entró el pecado. Y con el pecado entró la muerte. Por un hombre, Adán. Por eso entró el pecado y entró la muerte. Hoy la gente vive con temor a la muerte. Y vive atrapada con temor a la muerte. Hay gente que piensa mucho en esto. Y entonces están atrapados por el temor a la muerte. Es que la maldición entró a sus vidas. Así como el pecado entró, la maldición entró, entonces el temor a la muerte se apodera de la gente. La gente tiene temor. Incluso hemos visto en las iglesias, yo he preguntado cuántos de ustedes están seguros de ser salvos. Y entonces los cristianos que van a las iglesias no están seguros. Es grave, es muy grave. Y entonces cuando uno no está seguro, entonces no puede tener la salvación. Amén. Espero que ustedes sí estén seguros. Amén. Entonces no le tienen miedo a la muerte. Pablo decía, si vivimos y si morimos, entonces ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Dígame, ¿cuál es el problema? Si tenemos el evangelio y lo creemos, entonces igual que Pablo, si vivimos, para él vivimos, y si morimos, para él morimos. Sea que vivamos o que muramos, le pertenecemos al Señor. Amén. Así que esta mañana, que se le quite el temor a la muerte.
Es que Cristo ya derrotó a la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde? Cristo quebró el poder de la muerte. Entonces tenemos que entender que el pecado entró y entró la muerte y se irradió sobre toda la raza humana. Por eso es que Dios dio una respuesta. Y la respuesta a este problema espiritual es el Evangelio. Vaya conmigo a Génesis 3, versículo número 15. Génesis 3:15. Y quiero que lo lea. Allí mismo, en el capítulo 3 de Génesis, donde aparece todo el problema espiritual, aparece también la promesa y la respuesta de Dios para ese problema espiritual. ¿Lo tiene? Cuento a 3, 1, 2 y 3. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá la cabeza, y la herirá la calcañar. ¿De quién está hablando ahí la palabra? ¿Quién es esa simiente de la mujer? ¿Quién es esa promesa que está ahí? Levantaré la simiente de la mujer y ella te aplastará la cabeza a Satanás. ¿De quién está hablando ahí? Está hablando del Cristo, el Cristo, porque es el único que ha derrotado a Satanás. Amén. Entonces la promesa de Dios ya está ahí desde Génesis 3:15. Levantaré la simiente de la mujer y ella te va a aplastar la cabeza, Satanás, aunque tú le lastimarás el talón. Es que el Cristo debía sufrir, pero era el único que podía resolver el problema de Satanás. Era el único que podía resolver el problema del pecado. Era el único que podía resolver el problema de la separación del hombre con Dios. Por eso es interesante entender que este es el pacto que Dios hizo. El pacto, lo que llamamos hoy el pacto de la gracia, en realidad empieza desde aquí. A este pasaje se le llama el protoevangelio. El protón evangelio, ya, donde inicia. Protón es origen, inicio, comienzo. Ahí empezó el evangelio. Génesis 3:15 se le conoce como el protoevangelio. Entonces, ¿dónde comienza el evangelio de la Biblia? Empieza desde aquí con una promesa: se levantará el Mesías, se levantará la simiente de la mujer, que va a derrotar a Satanás, quien ha provocado todo este problema espiritual. Por eso, cuando revisamos la Escritura, nos damos cuenta, mis amados hermanos, que el mensaje de toda la Biblia es uno solo. ¿Y cuál es ese mensaje? Es que va a venir un Mesías. Va a venir un Mesías. Y todos anunciaron que iba a venir un Mesías. Y en el Nuevo Testamento encontramos que ese Mesías ya vino. Pero también dice en el Nuevo Testamento que ese Mesías va a volver nuevamente. Amén. Entonces, hay una respuesta al problema espiritual. Hay una respuesta que permite restaurar la condición original del ser humano. Hay una sola respuesta, y esa respuesta está en toda la Biblia. Está en toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Hay un solo mensaje. ¿Por qué? Porque el problema del ser humano es uno solo. Es el problema espiritual. Cuando se resuelve el problema espiritual, se resuelven los demás problemas. Pero mientras no se resuelve el problema espiritual, no solamente el ser humano muere espiritualmente, tiene que morir físicamente, sino que termina muriendo también eternamente. Ahora, esto es el Evangelio. El entender la respuesta de Dios. El entender que el Mesías, el ungido, va a venir. Que la simiente de la mujer se va a levantar. Y que es el único que puede aplastar la cabeza de Satanás. Isaías, en su capítulo 7, versículo 14, dicen: miren, he aquí, Dios mismo les dará una señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. ¿De qué estaba hablando el profeta Isaías? ¿De qué estaba profetizando el profeta Isaías? Es que había retomado el principio del protón, y él había entendido que la simiente de la mujer se iba a levantar. Y entonces 7:14 de Isaías confirma Génesis 3:15. Y nos dice que le vendrá la simiente de la mujer, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarán su nombre Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. ¿Y de quién está hablando el profeta Isaías en 7:14? ¿Quién es ese Emmanuel? ¿Acaso no lo dicen los evangelios? Emmanuel, Dios con nosotros. Cristo. Cristo.
Entonces podemos entender que esta respuesta está en toda la Biblia. El ser humano que fue creado como rey, profeta y sacerdote delante de Dios ha perdido su condición, ha quedado separado de Dios. Entonces es necesario que se levante el verdadero rey, el verdadero profeta y el verdadero sacerdote de Dios. ¿Y quién es ese verdadero rey? Cristo. Él es el único que ha derrotado a Satanás en la cruz del Calvario. Por eso es que Él vino a derrotar al rey de este mundo. Primera de Juan 3:8 dice, ¿verdad? Y el Hijo de Dios vino ¿para qué? Para deshacer la obra del diablo. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer toda obra del diablo. Es que Cristo ya vino a aplastar la cabeza de la serpiente. Por eso es que Cristo ya derrotó al rey de este mundo. Y entonces ahora Él es el Rey de reyes y Señor de señores. El verdadero rey es Cristo. El verdadero sacerdote que resolvió el problema del pecado con su propia sangre y con su propia carne es Cristo. Y el verdadero profeta que nos sigue hablando hasta el día de hoy de parte de Dios y que abrió el camino nuevo para que nos encontremos con el lugar santísimo donde está el Padre es Cristo. Entonces Dios levantó al verdadero rey, verdadero profeta y verdadero sacerdote. Es que esto es importante, son los oficios del Cristo. Si usted revisa en el Antiguo Testamento, se ungían a estos tres oficios. Se ungían a los que iban a ser reyes. Se ungían a los que iban a ser sacerdotes. Y se ungían a los que iban a ser profetas. Y yo pregunto, ¿por qué no se ungía al panadero? ¿Por qué no se ungía a otros oficios? ¿Por qué a estos tres? Es que tienen una respuesta. Tienen una respuesta. Es que el verdadero rey iba a venir. El verdadero profeta iba a venir. El verdadero sacerdote iba a ser levantado. Y todo esto se reflejó en el ungido, Mesías ungido, Cristo ungido, el que tiene las tres unciones, el que desarrolla los oficios de rey, profeta y sacerdote, iba a venir. Por eso es que es el ungido de Dios, Mesías, Cristo. Cuando nosotros hablamos y decimos que Jesús es el Cristo, estamos diciendo que Jesús es el Mesías, que Jesús es el enviado, que Jesús es el ungido de Dios. Entonces cuando la iglesia hoy nos oye, les parece raro esto. ¿Por qué? Porque no han entendido el Evangelio. ¿Y cómo está eso usted de que Jesús es el Cristo? ¿Verdad? ¿Cómo es eso de que Jesús es el Cristo? Porque nosotros creemos en Jesús o creemos en Jesucristo. Pero de verdad, yo estuve en Bolivia, 300 pastores, en un seminario. Y yo les pregunté a los 300 pastores, ¿quién de ustedes me puede explicar qué significa Cristo? Y ninguno de los 300 pastores me pudo explicar qué significa Cristo. Ah, pero ustedes creen en Cristo. Sí creemos en... ¿Qué significa Cristo? No sabemos. ¿Creen en Jesucristo? Sí. Ah, pero hemos encontrado muchas respuestas. Incluso en un lugar nos dijeron, es que Jesús es su nombre y Cristo su apellido, nos dijeron. O sea, así está el Evangelio. Así se conoce el pacto de Dios ahora. Así se conoce la palabra de Dios. El pueblo de Dios no conoce el Evangelio. Y eso es grave. Y por eso que Satanás viene y los vuelve a engañar nuevamente. No han entendido el verdadero Evangelio. Jesús en Juan 14 y versículo número 6. Ese es un pasaje muy conocido. Él mismo dijo, Jesús les dijo, yo soy el camino. Yo soy la verdad y yo soy la vida y nadie viene al Padre si no es a través de mí. ¿Y por qué dijo Él esas tres cosas? ¿Por qué dijo yo soy el camino? Porque Él es el verdadero sacerdote que nos abrió el camino para que nos encontremos con Dios. ¿Y por qué dijo yo soy la verdad? Porque Él es el que venció al mentiroso que es Satanás. ¿Y por qué dijo yo soy la vida? Porque Él vino a resolver el problema del pecado que producía la muerte. Y entonces Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida y nadie puede venir al Padre si no es a través de mí.
Él estaba diciendo: yo soy el verdadero rey, yo soy el verdadero sacerdote, yo soy el verdadero profeta, yo soy el ungido que Dios envió, y nadie puede regresar a mi Padre si no es a través de mí. No hay otro camino, no hay otra manera de regresar a Dios. Solo hay un camino, y es Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No hay otra manera. El ser humano ha querido inventar cosas para poder regresar a Dios, pero en realidad no hay otro camino, no hay otra forma de regresar al Padre. En el Antiguo Testamento ustedes pueden encontrar más de 300 profecías, más de 300 profecías que anunciaban quién iba a ser el Mesías o Cristo. Más de 300 profecías. Y todas esas profecías tuvieron su cumplimiento en una sola persona, en Jesús. Por eso nosotros decimos que Jesús es el Cristo. Amén. Que Jesús es el enviado, el ungido de Dios. No hay otro. Hoy, mire, los cristianos dicen conocer a Jesús o creer en Jesús, pero ¿en qué Jesús están creyendo? ¿En qué Jesús están creyendo? Pablo decía a la iglesia de Corinto: si alguien viene y les predica un evangelio diferente del que nosotros les hemos predicado, bien lo reciben. O si les predican a un Jesús diferente al que nosotros les hemos enseñado, bien lo reciben. O les transmiten otro espíritu diferente al que nosotros les hemos transmitido, bien lo reciben. Y es que la iglesia de hoy está fracasando porque no ha entendido el evangelio original, el evangelio de la Biblia. Este es el mensaje de toda la Biblia. Es que Cristo va a venir a resolver el problema espiritual de toda la humanidad. Este es el evangelio que tenemos que creer y al cual tenemos que volver en este tiempo. Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Todas esas profecías se cumplieron cabalmente en una sola persona, en Jesús como el Cristo. Muchos podemos creer en Jesús, pero si no hemos entendido que Él es el Cristo, hermano, de verdad nuestra fe no está completa. Jesús es el Cristo. Y entonces nosotros andamos por todas las naciones compartiendo este evangelio de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Yo hice una revisión de todo el Antiguo Testamento, y en esa revisión que hice de todo el Antiguo Testamento pude encontrar que en cada libro del Antiguo Testamento el mensaje más grande que tiene cada libro es el anunciamiento del Cristo que viene. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden revisar los libros de Moisés, ¿sí? Y Jesús mismo dijo: si ustedes le creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque Moisés escribió de mí. ¿De quién escribió Moisés entonces? De Cristo. Y dice también que tanto los salmos como los profetas y Moisés dan testimonio del sufrimiento del Mesías. Juan 5, 39 y 40 dice: ustedes escudriñan las escrituras porque a ustedes les parece que en ellas hay vida eterna, pero todas las escrituras me señalan a mí. Eso lo dijo Cristo. Él mismo vino a dar testimonio de que Él era el Cristo. En realidad hoy la iglesia dice creer en Jesús, pero no está creyendo en Jesús como el Cristo, como el ungido de Dios. En México, las grandes mafias y narcotraficantes, ellos también creen en Jesús. Incluso tienen un templo donde llegan a adorar a Jesús Malverde. Así se llama, Jesús Malverde. Y usted viera que llegan a adornar el templo de Jesús Malverde. Y cuando usted habla así, nosotros creemos en Jesús. Pero ¿en qué Jesús está creyendo la iglesia? ¿Cuál es el Jesús en que hoy la iglesia está creyendo? Hay muchos que se llaman Jesús, pero no son el Cristo. Es que solo uno es el Cristo. Por eso nosotros decimos que Jesús es el Cristo. Aclaramos que creemos en Jesús como el Cristo. Ese es todo el evangelio. Eso es lo que la gente necesita hoy para poder ser salva. Quiero que vaya conmigo a Juan 20, 31. Que abra su Biblia ahí en Juan, capítulo 20, verso 31.
Cuento 3 y lo lee. 1, 2 y 3. Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Me gustaría que lo volviera a leer más despacio. Voy a contar a 3. 1, 2 y 3. Pero esta está escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Para qué fue escrita toda la Biblia? ¿Para qué se escribió toda la Biblia? ¿Será que hay otra razón por la cual se escribió toda la Biblia? Aquí dice que Él hizo muchos milagros. Versículo anterior usted puede ver que Él hizo muchos milagros en presencia de sus discípulos. Y dice que esos milagros no se quedaron registrados ahí. Pero lo que se registró, y esta dice que se registraron o quedaron escritas, se registraron con un solo propósito. Para que nosotros podamos creer que Jesús es el Cristo. Y que cuando creamos en ese nombre, tengamos vida en su nombre. ¿Cuántos de ustedes creen que Jesús es el Cristo? Amén. Ese es el Evangelio. Jesús es el Cristo. Y entonces hoy tenemos que volver a entender este Evangelio que se ha perdido de los púlpitos, porque ya nos enseña esta verdad de la Biblia. Aquí se resume todo, aquí está todo. Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y cuando yo creo que Él es el Cristo, yo cobro vida, cobro vida, cobro vida. No importa mi circunstancia exterior, cobro vida, porque el Cristo ya está conmigo. Y entonces mi vida es transformada. Yo soy un pastor que conozco a Dios desde los 14 años de edad. Hoy tengo 15 nomás. Pero he pasado mucho tiempo en el ministerio, más de 30 años predicando la palabra. Y yo prediqué más de 30 años la Biblia. Y lo hacía de manera muy fervorosa. De verdad me gustaba. Y yo hablaba de la Biblia y compartía los temas de la Biblia. Pero cuando yo recibí esta palabra a través de los hermanos coreanos en el año 2014, yo me quedé confrontado con este mensaje. Y entonces yo empecé a revisar la Biblia nuevamente. Y empecé a leer el libro de los Hechos. Y me encontré que el único mensaje que los apóstoles, que la iglesia primitiva, que los discípulos predicaron era uno solo, que Jesús es el Cristo. Y decía, la Biblia dice en Hechos 5:42 que todos los días, sin cesar, no dejaban de predicar y de enseñar en la casa y en los templos que Jesús es el Cristo. Este es el mensaje de la Biblia. Y entonces yo caí de rodillas en mi oficina, solo, y le dije, Señor, perdóname, yo nunca había entendido esto. Señor, perdóname, yo nunca había predicado esto. Y fui confrontado y me tuve que parar ante mi congregación de 500 personas y decirles, hermanos, perdonen, yo les he predicado la Biblia, pero nunca les había hablado del mensaje más importante de toda la Biblia. Nunca les había hablado del núcleo de la Biblia. Nunca les había comentado del fundamento de la Biblia, aunque he predicado la Biblia. Perdónenme, pero de hoy en adelante, toda mi vida, por el resto de mis días sobre la tierra, servirán para una sola cosa: reconocer que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta es una palabra que confronta, porque nos quiebra un montón de criterios. Yo soy una persona que tiene un doctorado en la parte eclesial, y académicamente tengo también maestrías. Y que alguien así pueda llegar a entender esto y que le quiebren la cabeza con un solo golpe, no es fácil. Eso solo lo hace el Espíritu Santo. Y después de predicar 30 años, menos todavía, pero cuando llegué a encontrarme con este mensaje, yo caí de rodillas igual que Pablo y le dije, Señor, perdóname, perdóname. Yo soy el primero que necesito entender este mensaje. Y desde ahí mi vida cambió. Y por eso hoy estoy dando mi vida para que la iglesia en las naciones del mundo puedan volver a este mensaje del Evangelio. El Evangelio de la Biblia no es otro. Se resume todo en este mensaje. Jesús es el Cristo. Todo lo que quedó registrado, todo lo que quedó escrito, se quedó registrado para que usted y yo podamos creer que Jesús es el Cristo y que tengamos vida en ese nombre. Pero como sé que algunos
tal vez pueden tener alguna duda, pues como yo la tuve también, y es razonable. Entonces les voy a dar dos versículos más. Primera de Juan 5:1. A mí me enseñaron la interpretación hermenéutica, entonces sé que se necesitan como mínimo 2, ¿verdad? Para poder decir hermenéuticamente es aceptable esto. Entonces, como yo sé que aquí en Italia estudian mucho, entonces les voy a dar 2 versículos más, ¿verdad? En Primera de Juan 5:1, ¿lo tiene? ¿Puedo contar a 3 para que lo lea? 1, 2 y 3. ¿Cuántos creen que Jesús es el Cristo entonces? Entonces usted ha nacido de Dios. Amén. Aquí lo dice claro. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Léalo al revés. Todo aquel que no cree que Jesús es el Cristo, no lo digo yo. No lo digo yo, lo dice la palabra. Pero como sé que todavía quedan a veces dudas hermenéuticas, voy al otro versículo. Ahí mismo en Primera de Juan 2:22. Quiero que lo lea. Primera de Juan 2:22. Voy a contar a 3 nuevamente. 1, 2 y 3. ¿Quién es el mentiroso? No el que niega que Jesús es el Cristo. Es el que niega al Padre y al Hijo. Esto es grave. Esto es grave. Porque cuando negamos que Jesús es el Cristo, caemos en la calidad de, y hemos negado al Padre y al Hijo. Entonces, esta verdad del Evangelio es la que la iglesia no está conociendo ahora. Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Evangelio no es otra cosa. El Evangelio no es un conocimiento humano. El Evangelio no es una religión. El Evangelio no es una filosofía de vida. El Evangelio, hermano, no es mi esfuerzo humano, mis obras buenas. No, el Evangelio se resume en esta verdad: reconocer que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces cuando yo creo esto y me aferro a esa verdad, puedo vivir para el Evangelio. Puedo dar mi vida por el Evangelio. Hoy la iglesia en realidad ha sido enseñada en muchas cosas. Y yo fui uno de esos ministros que enseñó muchas cosas. Y entonces enseñábamos que para tal problema agárrese de este versículo. Para el otro, agárrese, y si le daba una gripe al hermano, lea tal versículo. Y entonces le dimos a cada cosa, le dimos una cosa diferente. Y entonces la gente aprendía eso y creían que con eso iban a salir de su problema, ¿ya? Pero en realidad no se podían agarrar. Llegaba un momento en que ya no encontraban de qué agarrarse. Y entonces yo digo que se inventó la fe del Facebook. ¿Y sabe cuál es la fe del Facebook? Que los hermanos en la mañana postean ahí: estoy feliz, bendecido. Y mírenlos por la noche: ¿alguien puede hablar conmigo y orar por mí? Entonces, ¿dónde está la fe? ¿Dónde está la fe de la Biblia? ¿Dónde está la fe de la palabra? ¿Dónde está la fe del creyente? ¿Dónde está la verdadera fe? ¿Dónde se quedó tirada? Es que cambiamos el fundamento. Y cuando se mueven los fundamentos, ¿qué puede hacer el justo? Dice el Salmo. ¿Qué puede hacer el justo si el fundamento es removido? Y el fundamento sigue siendo esta verdad de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No tener este fundamento nos hace fracasar hoy en esta vida. No tener este fundamento, hermano, nos hace perder la vida eterna. Es grave. Es grave. Porque perdimos el fundamento. Y si perdemos el fundamento, todo lo demás puede ser muy bonito, puede ser muy organizado, puede tener todo lo que usted quiera, pero sin el fundamento no sirve de nada. De nada. Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Debemos volver a ese mensaje de la Biblia. Debemos volver al mensaje original de toda la Escritura.
Cuando reviso la fe de los patriarcas, ¿en dónde estaba la fe de Abraham, por ejemplo? El padre de la fe, ¿verdad? ¿En dónde estaba la fe de Abraham? ¿En dónde cree usted que estaba la fe de Abraham? Jesús le dijo a los que lo oían en Juan capítulo 8, si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham su padre harían. Su padre Abraham anheló ver mi día y le fue revelado y se gozó y vivió a la expectativa de mi día. ¿Cuál era el fundamento de la fe de Abraham? Cristo. ¿Estoy quebrando cabezas? Cristo. ¿Cuál fue la fe de su hijo Isaac? Revise. Y la misma promesa que le hicieron a Abraham, le dieron a su hijo Isaac. Y se encontró personalmente con el Mesías. Y le dieron la misma promesa. Cuando Abraham va a sacrificar a su hijo en el altar, el ángel le dice, no toques al muchacho, porque hay sustituto, Jehová Jireh. Hay sustituto en el altar. No tienes que matarlo. Dios ya se proveyó carnero para el holocausto. Amén. ¿Cuál era el mensaje hacia Isaac? ¿No era el mismo? Si va Jacob huyendo se encuentra con una roca en el desierto, ¿sí o no? Y dice la Biblia que reposó su cabeza ¿sobre qué? La roca. Y entonces le fue abierto el cielo y vio una escalera y ángeles que subían y bajaban. ¿Y quién es la roca? ¿En quién reposó la cabeza? Jacob. ¿Y quién es la escalera entre el cielo y la tierra según el Evangelio de Juan? Cristo. Entonces ¿a quién le fue revelado? Jacob recibió la revelación del Cristo nuevamente. Amén. Le estoy haciendo un recorrido de todo el Antiguo Testamento para que usted pueda tener claridad de este mensaje de toda la Biblia. Jacob, después ¿quién sigue? ¿Si me ayuda? Después de Jacob, ¿quién se levanta? José, ¿verdad? José. Y José dice, ciertamente Dios visitará a Israel aquí. Y el día que Dios los visite, por favor no dejen mis huesos en este lugar. Llévenlos con ustedes a Canaán. ¿Y por qué todos querían ir a Canaán? ¿Por qué corrió Abraham para Canaán? Es que había una promesa, la promesa del Mesías. A Abraham le fue dicho que allí vendría el Mesías. En Canaán vendría el Mesías. Porque es que Abraham cuando llega a Canaán, lo primero que hace es levantar altares. Al levantar altares. ¿Y por qué levanta altares? Es que allí va a venir el Mesías. Y entonces José dice, no dejen mis huesos aquí, llévenlos a Canaán. Llévenlos a Canaán. ¿Por qué quería José con tanta ansia regresar a Canaán? Es que ahí va a venir el Mesías. 40 años, su ataúd en el desierto dio un mensaje. Llevaban su ataúd cuando Moisés libera a Israel. 40 años en el desierto, llevaron cargando el ataúd de José. ¿Y qué les recordaba a José? Es que José pidió que lleváramos sus huesos porque ahí va a venir el Mesías. Después de José, ¿quién se levantó? Moisés. ¿Y cuál era el fundamento de la fe de Moisés? Dice la Biblia en Hebreos, dice que Moisés prefirió dejar los placeres de Egipto por causa de Cristo. Y dice que se sostuvo como viendo al invisible. Y Colosenses 1:15 dice que Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Entonces, ¿a quién miraba Moisés? A Cristo.
toda la Biblia tiene un solo mensaje. Y el mensaje es que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No hay otro mensaje más grande que este en toda la Biblia. Podemos usar la Biblia para predicar de cualquier tema, de cualquiera, pero si no predicamos el fundamento, entonces lo demás no tiene sentido predicarlo. ¿Qué necesita hoy la familia? ¿Será que necesita más temas de motivación? ¿Será que la familia hoy necesita más instrucción para los padres? La familia necesita regresar a Cristo. ¿Qué necesita hoy la sociedad? Necesita volver a Cristo. Reconocer esta verdad de toda la Escritura, que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Porque este es el Evangelio de toda la Biblia. Por eso estamos nosotros dando nuestra vida, para que la iglesia retorne a este Evangelio. Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y concluyo esta mañana recordando nuevamente Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a quien tú has enviado. Este es el Evangelio de toda la Biblia. Podemos hoy tener muchas interpretaciones del Evangelio. Podemos tener muchas definiciones del Evangelio. Pero la Biblia es la palabra de Dios. Y es la Biblia la que nos da con certeza lo que significa el Evangelio. Por eso Pablo en Romanos 1:16 escribió: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué? ¿Para hacerme rico? ¿Es poder de Dios para qué? El Evangelio tiene una razón. El Evangelio es poder de Dios para salvación del judío primeramente y también de los gentiles. Entonces el Evangelio no es otra cosa. Esta es la buena noticia. Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Gloria al Señor. Oramos. Padre, te bendecimos esta mañana. Te damos a ti toda la gloria y toda la honra. Señor, reconocemos que tú eres Dios sobre nosotros, que eres soberano, Señor, sobre nuestras vidas. Reconocemos que tu palabra, Señor, nos da a entender, Señor, tu propósito. Que tu palabra nos enseña la verdad. Que tu palabra nos da vida. Que tu palabra, Señor, nos dirige en el camino correcto. Padre eterno, oro, Señor, para que tu palabra caiga, Señor, en la buena tierra que tú tienes preparada, Señor, en este lugar. Y que esta tierra, Señor, sea, Padre, levantada para salvar a toda esta nación. Señor, que entre los que están acá, Señor, podamos encontrar a esas personas que tú ya preparaste desde antes de la fundación del mundo y que hoy nos permitiste encontrar en este lugar, Señor. Oro, Señor del cielo, en el nombre poderoso de Jesús el Cristo, Padre, para que se despierte, Señor, en esta iglesia el evangelio de tu palabra, que se vuelvan, Señor, al evangelio de tu palabra, Señor. Revélateles en esta hora, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Oro para que tu Santo Espíritu, Señor, use esta palabra y que traiga vida, Señor, que traiga, Señor, revelación a su espíritu y que puedan ellos, Señor, encargarse de salvar toda Italia y toda Europa, Padre. Señor del cielo, oro para que tu gracia los alcance y que pueda venir tu revelación, así como vino sobre Pedro, así como vino sobre Pablo, Señor, así como ha venido sobre nosotros, Señor del cielo. Que venga tu revelación. Espíritu Santo, revélales al Cristo. Oro por ellos, Señor, que tu palabra los inquiete de hoy en adelante. Que tu palabra, Señor, los inquiete. Espíritu Santo, por favor, inquieta sus espíritus. Y que puedan verdaderamente, Señor, encontrarse delante de la cruz, Señor del cielo, a través de tu palabra.
y que puedan, Señor, ser conmovidos delante de la cruz tuya, Señor del cielo. Así como el apóstol Pablo decía, Señor, me he propuesto olvidarme de todo excepto de Jesús Cristo y este crucificado. Señor, que nos volvamos verdaderamente a tu palabra, que no perdamos el pacto nuevamente como lo hizo Adán y Eva, Señor, sino que hoy podamos, Señor, ser, Padre, tus hijos, que nos volvemos a tu palabra y cumplimos tu voluntad sobre la tierra. Oro, Señor del cielo, para que todo aquello que Satanás ha levantado para oscurecer el evangelio en estas vidas, Señor, sea quitado en este momento. Oro, Señor del cielo, atando toda obra de Satanás, Padre bendito, y que ha cegado el entendimiento de tus hijos, Señor del cielo. Oro, Padre, para que tu palabra les traiga vida, en el nombre poderoso de Jesús, el Cristo tuyo, el que tú enviaste, Padre, el que tú enviaste, a quien anhelamos, Señor, que venga pronto. Oramos, Señor. Amén y amén. Aleluya.